Ahora sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Ahí comenzamos. Vamos a acomodar esto que... ahí está, me estaba interrumpiendo la cámara. Digo, no sabía qué era. ¿Cómo están? ¿Se me escucha? ¿Me escucha bien? Perfecto. Gracias, Estela. Muchísimas gracias. Digo, a lo mejor no me escucha. Sí. Bien. Bueno, hoy arrancamos con lo que es el módulo número 1. Pudieron entrar al campus virtual, pudieron descargar el material. Quien todavía no pudo entrar, que no me acuerdo si fuiste, no, o Sandra fue la que escribió en el grupo. A ver, que no me acuerdo. Hola, profe, sí, Yo yo escribí. fui. Estela también escribiste, ¿no? Sí. Yo ya le avisé a tu representante para que se comunique con vos, ¿sabés, Estela? Y Sandra, ¿qué te había pasado vos? ¿No podías No, ingresar sí, tampoco? buenas tardes para todos. Sí, pero Bueno, ingresé, profe. Ingresé, bien, gracias. Gracias, genial. gracias. Así que Estela te va a estar contactando, si no me equivoco es Javier, tu representante, yo ya le avisé, te va a estar contactando para darte acceso al campus virtual, así que quédate tranquila por eso, ¿sabes? Sí, ya se comunicó conmigo y me dio la clave y todo para poder entrar, el usuario y bien, la clave. bien, si no sabes después cómo entrar, me avisas y yo te enseño, no te hagas problema por eso, ¿sabes? Pero guardate Bien, la clave y el usuario para que no se pierda, ¿sí? bien. Bien. No hay ningún problema, Silván. Bien, chicos. Hola, Luis, ahí también que lo veo. Gracias por prender la cámara. Luis, están en el solcito, qué lindo, disfrutando. Acá está hermoso. Bueno, chicuelos, entonces, arrancamos con lo que es módulo número 1, ¿sí? Vemos, o vamos a charlar un poquito de la historia del surgimiento, ¿sí? La definición del rol específico del acompañamiento terapéutico y del acompañante, las funciones del acompañante terapéutico, el rol, ¿sí? Y vamos a estar hablando también un poquito del aporte del acompañante terapéutico como miembro del equipo terapéutico, ¿sí? Vamos a aceptar a Noelia, ahí está. Bien, y en este módulo también vamos a hablar de la diferenciación, del rol del acompañante terapéutico en lo que es el espacio de supervisión, la diferencia que hay entre cuidador y acompañante terapéutico, ¿sí? Entre otros temas que ahora ya no me acuerdo. Pero, hospital de día, hospital de noche, bueno, son varios temas. Empezamos por lo que es la historia, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de una breve introducción de la historia del surgimiento del acompañante terapéutico, ¿sí? Vamos entonces a hablar de un poquito el recorrido por los principales acontecimientos y hechos que marcaron el surgimiento de la práctica del acompañamiento terapéutico, ¿sí? En este caso vamos a tener en cuenta la relevancia de este rol, o que este rol, mejor dicho, tiene en la actualidad. ¿Bien? Entonces, tenemos diversos autores que convergen en que el acompañamiento terapéutico surge en la década del 60 en nuestro país. Eso ténganlo en cuenta porque es tema de evaluación. ¿Sí? Cuando yo me voy acordando de alguna cosa que puse en alguna evaluación, por ahí voy tirando. Esto es tema de evaluación, presten atención. Entonces, según algunos autores, en nuestro país la práctica comenzó o surge, mejor dicho, en la década del 60. ¿Sí? A partir de ese momento, esa práctica ha tenido un gran desarrollo en toda Latinoamérica, especialmente ¿dónde? Acá en Argentina, en Uruguay, en Brasil y también en países europeos como es España. ¿Sí? Entonces, para conceptualizar el surgimiento de esta práctica, nosotros nos vamos a basar en las investigaciones y en los artículos que escribieron Rose y Pulice en el año 1994.
¿sí? Esos autores señalan que no existe actualmente precisiones sobre el surgimiento de esta práctica en Argentina, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay distintas versiones acerca del surgimiento, de los motivos también, de las conceptualizaciones en las cuales pudo haberse orientado esta práctica, ¿sí? Pero se toma que fue en la década del 60. ¿Vamos? Entonces, existen versiones que ligan su origen estrechamente aquí, a la práctica psiquiátrica. ¿Sí? Bien. Algo que sí nosotros podemos señalar en un principio es que la función surge a partir de un marco conceptual y del trabajo terapéutico que produce a nivel mundial el desarrollo del hospital de día dentro de la salud mental. Ese hito se puede ubicar luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y en nuestro país tiene un gran auge, como dije antes, a partir de la década del 60. ¿Bien? Además de todo esto, en un marco más general del surgimiento del acompañante terapéutico, tenemos que agregar la influencia que tuvo en nuestro país la antipsiquiatría, ¿sí? En distintas corrientes. Y también la importancia que en este marco adquiere el psicoanálisis para el tratamiento. ¿Bien? Después tenemos otro autor, según lo que planteó Curas en el año 2002, se asocia el surgimiento de la práctica al doctor Eduardo Calina, ¿sí? A finales de la década del 60, que surge un agente dentro de la práctica clínica psiquiátrica, al que en este caso el doctor Calina lo llamaba en un primer momento amigo calificado, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Tiempo después, ese primer nombre de amigo calificado había sido sustituido por el de acompañante terapéutico, ¿sí? Y ya que se cambió la denominación, también implica un cambio en el rol, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. ¿Bien? Entonces, se manifestaba que había una necesidad de trabajar desde lo que era un abordaje múltiple, ¿sí? Que incluye, digamos, funciones para la atención del paciente en crisis, o en caso por ahí que el paciente hubiera una interrupción en su tratamiento o hubiera fracaso dentro de su tratamiento que era muy recurrente antes, ¿sí? Entonces, acá podemos señalar también que la práctica clínica que el doctor Calina se refería y a la cual se dedicaba en ese momento era el trabajo con adolescentes con problemas, ¿sí? Entonces, en ese momento, el rol del acompañante terapéutico no agotaba todo el campo de acción propia que en ese momento era de la amistad, ¿sí? Por eso también se cambió el nombre. ¿Bien? Después hay otras versiones que también pueden ser tenidas en cuenta que sitúan los orígenes de la función dentro de la clínica psiquiátrica, ¿sí? Y acá podemos nombrar al doctor Jorge García Badaraco, que él desde el año 1960 trabaja con acompañantes terapéuticos, él siendo el jefe del servicio del Hospital Borda, ¿sí? Y Badaraco manifiesta que en realidad es una técnica usada desde hace muchísimos años en países como por ejemplo Estados Unidos, porque es una técnica que no es intrusiva, no es invasiva, ¿sí? Y es una técnica que resulta altamente continente. Bien, después hay otro doctor que no me sale el apellido, perdón, es alemán, así que olvídense, pero sé que se llama Julio, ¿sí? Que es especialista en psicofarmacología, que no hace falta que sepan el nombre, pero es algo Moisés-Sowich o algo así, que él comenzó a trabajar a finales de la década del 60 con el recurso del acompañante terapéutico, trabajaba con pacientes severamente perturbados para tratar de encarar la enfermedad en el quehacer cotidiano, ¿sí? Algo muy parecido a lo que hacemos nosotros hoy en día. Bien, él también
especialista en psicofarmacología, también se basó en lo que planteó tanto Badaraco como el doctor Calinas. ¿Sí? Después hay otras explicaciones, vamos a aceptar a Ivana, ahí está. Después hay otras explicaciones del posible surgimiento del acompañante terapéutico que se vincula con profesionales que trabajaron en estas prácticas desde principios de los años 70. ¿Sí? Si ustedes van escuchando, hay muchísimas versiones. ¿Bien? Entonces, ya tomándola desde esta posición de que se empezó a trabajar en la práctica desde principios de los 70, el acompañante terapéutico había comenzado como una alternativa frente a ¿qué? A internaciones psiquiátricas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Esas posibilidades se le planteaban a algunos terapeutas, ¿sí? Que en la mayoría en esa época eran psicólogos o psicoanalistas muy jóvenes, a los que se les solicitaba mayormente desde la familia, ¿sí? Un tratamiento de emergencia para aquellos pacientes, digamos, que querían evitar la internación psiquiátrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían? Recurrían a la utilización del acompañante terapéutico como recurso que le iba a permitir sostener una internación domiciliaria. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, la posición del acompañante terapéutico se encontraba bastante indiferenciada a la del terapeuta. ¿Bien? Bien. También podemos mencionar las experiencias que relató el doctor Juan Carlos Stagnaro, ¿sí? Que él manifiesta que como terapeuta necesitaba en muchísimas ocasiones también recurrir a otras personas. ¿Por qué? Porque tenía dificultades que muchas veces se les presentaba a él para poder sostener un tratamiento. ¿Sí? Y él en este caso utilizaba al recurso más cercano, que era la familia, ¿sí? Toda su red social inmediata. ¿Bien? Y él ligaba lo que es el acompañamiento terapéutico a un trabajo extramuros, ¿sí? Fuera del consultorio, fuera de esos 4 muros, en la vida real, en la vida cotidiana. ¿Sí? Realizando ¿qué? ¿Qué realizaban los acompañantes terapéuticos? Actividades. ¿Sí? Mayormente actividades que estaban relacionadas con la contención por ahí en momentos de crisis. ¿Qué hacer con el tiempo libre? ¿Sí? Actividades de socialización, que ahí ya entramos más a lo que es hoy el acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Bien. Entonces, a partir de todo lo que mencionamos anteriormente, podemos decir que el trabajo clínico como acompañante terapéutico fue respondiendo a diferentes necesidades clínicas, ¿sí? Y fue también orientándose de manera diversa. ¿Bien? Por eso es muy difícil por ahí, o muy complejo, establecer de manera precisa el surgimiento de la práctica. ¿Por qué? Porque se reflejan las características del rol y de la función. Porque de acuerdo a cada explicación que estuvimos dando, hay diferentes comienzos del acompañamiento terapéutico que se explican y se definen también de manera diferente dentro del campo de acción de este agente. ¿Sí? Bien, entonces hay dificultad en el momento, digamos, de intentar definir y darle una articulación más teórico-clínico a la función. ¿Sí? Además de esto, también es necesario, creo, por ahí señalar, si voy muy rápido me paran, por ahí yo me engancho y puse quinta, no primera. Sí, usted dígame, vaya más despacio, profe, que usted habla, y yo ya me perdí, no sé ni de lo que está hablando, pero cuando me engancho, ustedes párenme porque no me doy cuenta, ¿sí? No llegó ni a Luis, no sabe ni lo que marcó, nada ahí.
Perdón. Acuérdense que también queda grabada por las dudas. Pero me doy cuenta, yo por ahí me doy cuenta que voy rápido, pero es como que no, yo soy muy atolondada. Ya me van a conocer que soy muy apresurada. Otra cosa que les quería señalar, una serie de elementos que también determinaron el desarrollo del acompañamiento terapéutico, que hay varias variables que hay que tener en cuenta en el momento, digamos, de desarrollar un poco la historia en Argentina, ¿sí? Y también por el tema de comenzar a configurar su función. En primer lugar, ¿sí? Señalamos que la carencia en nuestro país de instituciones intermedias en el ámbito de la salud mental, ¿sí? E instituciones, digamos, que permitan alojar, que permitan contener, que permitan tratar a pacientes que egresan de una internación psiquiátrica, ¿sí? O aquellos por ahí pacientes también de menor gravedad que no reúnen los criterios actuales de una internación, pero que sí requieren un tratamiento específico, ¿sí? Y que muchas veces también esos pacientes están sin el apoyo sociofamiliar, ¿sí? Por lo que el acompañante terapéutico fue solicitado en muchísimas ocasiones para favorecer la inserción social del paciente, ¿sí? Y permitiendo suplir, en algunos casos, falencias institucionales de la contención. ¿Bien? Por otro lado, tenemos a Rossi y a Pulice en el año 1994, que señalan que si el recurso del acompañante terapéutico es utilizado con precisión, ¿sí? Representa un costo que es bastante accesible para una franja de pacientes en lo que no pueden por ahí acceder a tratamientos en una institución privada adecuada, ¿sí? Y por último, otro elemento de incidencia en esta relación, que está relacionado, mejor dicho, con el desarrollo, fue lo que ocurrió en ese momento con el gran aumento de estudiantes y egresados de la carrera de psicología a partir del año 1983. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que en una de las versiones estaba que los psicólogos y psicoterapeutas muy jóvenes, recién egresados, eran los que hacían el acompañamiento, ¿sí? Entonces, como hubo muchísimos egresados y estudiantes, un aumento muy grande, ¿sí? Se modificó el acceso, convirtiéndolo en un ingreso irrestricto. Bien, entonces todos los autores, ¿qué hacen? Señalan que ese acontecimiento de que hubo gran cantidad de estudiantes tuvo también una incidencia muy importante en la expansión de la práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque en ese momento les presentaba a estos psicólogos, psicoterapeutas muy jóvenes, recién recibidos, una posibilidad de salida laboral, ¿sí? Les permitía el contacto, les permitía la aproximación a sus primeros pacientes. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, Sí, bien, en muchísimas ocasiones u oportunidades se presentó al acompañante terapéutico como una alternativa, digamos, más en este abanico de ofertas de tratamiento de una institución, sin tener en cuenta que la valorización real y clínica de la incorporación al equipo de trabajo, ¿sí? Y eso perjudicó muchísimo que la práctica misma del acompañante. ¿Por qué? Porque en muchísimas ocasiones no estaba definido el lugar propio del acompañante dentro de la estrategia de abordaje. ¿Sí? Bien, lo que fue contraproducente para lo que es el desarrollo de la práctica, ¿sí? Y
conllevó a ¿qué? A una desvalorización, ¿bien? De la eficacia terapéutica. ¿Debido a qué? A la utilización inadecuada, de la utilización indiscriminada. ¿Sí? Por eso acá también en el curso vamos a diferenciar qué es un acompañante terapéutico y qué es un cuidador, que son las dos cosas que siempre se confunden. ¿Sí? Entonces esa situación produjo ¿qué? Confusión con respecto al rol. ¿Sí? Se le exigía a los acompañantes tareas, ¿sí? Que son propias de otros roles. Cuidadores, terapeutas, kinesiólogos, enfermeros, psicólogos, y así podemos seguir dando miles de ejemplos más. ¿Sí? Exponiendo al acompañamiento terapéutico a situaciones y al acompañante a situaciones de maltrato muchas veces. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta? Miren que ahí bajé a tercera. Ahora vuelvo a segunda, si quieren. Bien. Entonces, vimos un poquito el recorrido, ¿sí? Y vimos un poquito también el desarrollo de la práctica del acompañante terapéutico, que se fue consolidando muchas veces como una oferta válida. ¿Para quién? Tanto para el terapeuta como para la familia como para el paciente. ¿Sí? ¿Por qué fue una oferta válida para el terapeuta? ¿Por qué? Porque era una opción para sostener los esquemas de tratamientos ambulatorios con un paciente en crisis. ¿Sí? Para la reinserción dentro de la familia luego de una internación. ¿Sí? Porque es un recurso humano que permite un trato más personalizado. Para la familia, ¿por qué fue una oferta válida? Porque es otro que acompaña, es otro que sostiene, ¿sí? A este sistema en la situación de crisis que se encuentra este paciente. ¿Sí? Alguien que le permite una nueva mirada sobre el enfermo. ¿Sí? Y para el paciente también fue una oferta válida. ¿Por qué? Porque para el paciente el acompañante es una presencia significativa, es una presencia estable, es una presencia que le permite alojar todo su sufrimiento, que lo acompaña sin juzgar, ¿sí? Donde se produce un encuentro con el otro, donde se puede construir un vínculo, siempre que favorezca la concreción de los objetivos terapéuticos. ¿Sí? Para el paciente también nosotros somos esa posibilidad, ¿sí? De que pueda desarrollar toda su potencialidad. ¿Sí? Bien, también le damos lugar a ese paciente a que se pueda expresar, ¿sí? Lo reconocemos, ¿bien? No lo catalogamos, no le ponemos rótulos, ¿sí? Entonces, seguimos con lo que es definición del rol específico del acompañante terapéutico, ¿sí? Ahora que vimos un poquito o charlé un poquito del recorrido de la historia del surgimiento del acompañante terapéutico, ¿sí? Vamos a tratar de ver un poquito las características propias del rol, ¿sí? Bien, primero lo que es la etimología, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la etimología del término de la palabra acompañamiento, ¿sí? La palabra acompañamiento tiene la misma raíz en la palabra compañero, ¿sí? Y deriva del latín comedere, que significa comer, y de panis, que significa pan.
Bien, entonces, podríamos decir qué significa comer del mismo pan, o sea, compartir. ¿Sí? Y luego tenemos la palabra terapéutico, que fue tomada también del latín terapéutica, T-H-E, terapéutica, que significa que tratados de medicina. ¿Sí? Pero a su vez también fue tomada del griego terapéuticos con TH y al final con K, terapéuticos, que significa el trabajo del sirviente encargado de cuidar a alguien. ¿Sí? Y muchos autores han analizado la práctica del acompañamiento terapéutico a partir de su definición etimológica, por eso la vemos. Entonces, podemos decir, a ver, que el acompañamiento terapéutico se basa en un compartir con el otro, ¿sí? En un vínculo que se encuentra escrito dentro del marco del cuidador, ¿sí? En otras palabras, dentro del marco de la cura. ¿Bien? Bien. Tenemos después a Cavagna en el año 1996, que él define al acompañante terapéutico como un agente de salud, ¿sí? Que está entrenado ¿para qué? Para realizar básicamente una tarea de contención a pacientes, tanto crónicos y agudos, en un nivel vivencial no interpretativo, ¿sí? En el cual debemos poner el cuerpo, ¿sí? Y debemos ser como confiables, cálidos, ¿sí? Debemos tener una presencia receptiva. Bien, y también esta autora, Cavagna, señala que el acompañante terapéutico trabaja inserto en un equipo terapéutico interdisciplinario. ¿Sí? Y seguimos que las consignas del terapeuta de cabecera o del coordinador del equipo, que ya lo vamos a ir viendo a cada uno de esos. ¿Sí? Bien, entonces la importancia de estas características, ¿sí? Que ya la señalaba en su momento, en 1985, tanto Susan Mauer y Silvia Resniski, que el acompañamiento terapéutico, al trabajar en un nivel dramático, vivencial, no interpretativo, muestra al paciente modos diferentes de actuar y reaccionar frente a la vida cotidiana, ¿sí? Y que eso resulta altamente terapéutico. ¿Sí? Primeramente, ¿por qué? Porque rompe con los modelos estereotipados de vinculación que lo llevaron a la enfermedad. ¿Sí? Y en segundo lugar, porque le ayuda al paciente a aprender, a esperar, a postergar. ¿Sí? Y finalmente, le ofrece la posibilidad de adquirir, ¿sí? De adquirir ¿qué? Mecanismos de defensa más adaptables. Bien, y cuando decimos que el acompañante terapéutico trabaja en un nivel vivencial, ¿sí? Hacemos referencia a qué? Al espacio de la cotidianidad del paciente, ¿sí? En el cual ese paciente se inserta y desarrolla su función. ¿Bien? Bien. En la actualidad, el acompañamiento terapéutico constituye un rol de múltiples funciones. ¿Quién se anima? Les pregunto, ¿quién se anima? Obviamente no están obligados a decir a sus compañeros, a mí, ¿cuáles creen ustedes que son nuestras funciones como acompañante terapéutico? O alguna función que tiene el acompañante terapéutico. ¿Qué se les ocurre? O cuando escuchan la palabra acompañante terapéutico, ¿qué definición se les viene a la cabeza? ¿Cuál sería nuestra labor para ustedes? ¿Noelia? Bueno, para mí el de compartir, escuchar,
darle contención, convivir también algunas cosas de las cuales ellos están pasando. Bien, bien. Gracias, Noé. ¿Alguien De más nada. quiere agregar algo? Sí, yo, Máxima, Ahí te veo. sí, decía que puede ser también un apoyo extra que ayuda también a la familia. Sí, porque no solo trabajamos con el paciente. Muy bien, Marixa, trabajamos con la familia y trabajamos con todo el equipo terapéutico. Sí, bien. ¿Alguien más? A ver qué dicen acá. Facilitador para inserción a la sociedad educativa, etcétera, dice Laura. Perfecto. Bueno, entonces, yo le dije que nosotros tenemos un rol de múltiples funciones. Algunas las nombraron en el compartir, el escuchar, el observar, el ayudar a hacer cosas, el frenar impulsos, el contener, ¿sí? Estimular. Bien, son funciones en las que diversos autores, digamos, convergen. Bien, está perfecto todo lo que dijeron ustedes. ¿Sí? Es importante acá destacar que el acompañante terapéutico es un agente de salud que está capacitado ¿para qué? Para sostener, para cuidar, para aliviar y para compartir. ¿Compartir qué? Las ansiedades, las angustias, el desequilibrio de enfermos con perturbaciones por ahí emocionales que se encuentran en crisis, que se ven imposibilitados de generar ciertas respuestas adaptativas a ciertas situaciones, tanto internas como externas, que se le van presentando en la vida de la persona. ¿Sí? Bien, y algo también para destacar es que la relación entre acompañado y acompañante no es una relación simétrica, no es una relación de igualdad, no es una relación de amistad, ¿sí? Sino que el acompañante se inserta en una estrategia, ¿sí? Una estrategia dirigida a una cura, ¿sí? Y eso es lo que lo diferencia de ¿qué? De una situación no terapéutica en la que solo se comparte algo con el otro. ¿Sí? Y ese aspecto va a ser esencial, ¿para qué? Para poder definir qué es el acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Bien. Entonces, lo característico del rol del acompañante terapéutico está dado en el vínculo. ¿Sí? Bien, en este compartir que es tan singular, donde se producen modificaciones, ¿sí? Donde hay cambios que son posibles tanto en cuanto también se produzca un encuentro, porque para que haya un vínculo debe haber un encuentro, ¿sí? Un vínculo que posibilita a partir de que del reconocimiento del otro, ¿sí? Un otro que es significativo, ¿sí? Con el cual puedo armar, puedo desarmar, puedo construir, puedo volver a armar ese camino de a dos, ¿sí? Que solo se puede desplegar a partir de que de una presencia comprometida. Si no estamos comprometidos, tanto el paciente como el acompañante, ahí tenemos un problema. Bien, después también vamos a seguir hablando de lo que es el vínculo, que es lo principal. ¿Sí? Pero lo terapéutico está inscrito en el vínculo. ¿Sí? Entonces, de ahí emerge lo que es el sentido de lo terapéutico, en relación a que a la posibilidad de que este vínculo se encuentra, o se encuentre, mejor dicho, escrito
dentro del marco del cuidado por el otro, del cuidado de sus deseos, de sus intereses, de su sufrimiento. ¿Sí? Durante el medio siglo, la psiquiatría ha intentado interpretar la mente humana como un simple mecanismo, ¿sí? Y en consecuencia, la terapia de la enfermedad mental como una simple técnica, ¿sí? ¿Y qué pasó? En algunos sectores, ¿sí?, se han ido abriendo caminos distintos y han dado lugares distintos, ¿sí? Y ahí es donde el rol del acompañante terapéutico encuentra tierra firme, tierra fértil, donde nosotros nos pudimos desplegar. Bien, entonces, el acompañante terapéutico es un agente auxiliar de salud, ¿sí? Y comienza a escribir la historia, ¿sí?, cuando hay posibilidad de diálogo a partir de un encuentro. Y es justamente este vínculo con el otro el objetivo y a la vez también es el medio, ¿sí?, es el instrumento en el que radica que la eficacia del acompañamiento terapéutico. En tanto se construya un vínculo, una relación estable, ¿sí?, bien, donde haya presencia de contención, donde haya una consolidación de esa relación. ¿Vamos? Entonces, funciones del acompañante terapéutico. Después vamos a seguir hablando del rol, del vínculo, de los momentos del vínculo, cómo se forma el vínculo, ¿bien? Yo dije anteriormente que el rol del acompañante terapéutico es un rol de múltiples funciones, ¿sí? Y esas funciones se relacionan con la posibilidad de pensar y de diseñar estrategias de tratamiento en función a la singularidad del paciente, ¿sí? Entonces, las funciones que desarrolla el acompañante terapéutico también dependen en gran parte de los objetivos particulares que se plantean en un caso concreto, ¿sí? Pero como dije antes, hay autores que plantean ciertas funciones generales del rol. Bien, nosotros nos vamos a basar en tanto curas como Resnicky en el 2003, que son las pioneras de la práctica del acompañamiento terapéutico, en estas funciones. ¿Cuáles? Contener al paciente, sí, funciones. Contener al paciente, ya se me había mezclado. Es la primera, que la contención es fundamental, ¿sí? Y constituye la primera función del acompañante terapéutico, sea cual sea el momento del proceso que se encuentre ese paciente, ¿sí? El acompañante se ofrece como sostén, auxiliando al paciente en sus imposibilidades, ¿sí? Acompaña, ampara al paciente, ¿sí?, tanto en sus angustias, en sus miedos, en sus desesperanzas, ¿sí?, pero también en los momentos de mayor equilibrio que tenga ese paciente. Bien, otra función, ofrecerse como referente, ¿sí? El acompañante es para su paciente un referente, incluyéndose como tercero, ¿sí? Y cuando hablo de esto de terceriedad, ¿sí?, lo hacemos hablando de un posicionamiento del acompañante terapéutico que opera en un vínculo, digamos, de una manera de organizador psíquico que va a ayudar a ese paciente a regularse, ¿sí? Otra función, tercera, registrar, y ayudar a desplegar las capacidades creativas del paciente,
¿sí? O sea, la canalización de las inquietudes del paciente cumple doble objetivo. Uno, sirve para liberar estas capacidades creativas inhibidas, ¿sí? A ver, al proponer uno y ayudar a investir tareas acordes con los intereses, obviamente, que tiene el paciente, se ayuda a reencontrarse con la realidad, ¿sí? Se promueve, se refuerza en el paciente la noción de progreso, de proceso también, ¿sí? Cuarta función, aportar una mirada amplia del mundo objetivo del paciente, ¿sí? Nosotros como acompañantes terapéuticos vamos a tener a nuestra disposición información que va a ser ampliada, ¿sí? Sobre el modo de discurrir en diversos ámbitos, ¿sí? Sobre todo los vínculos que nuestro paciente mantiene con los miembros de la familia. ¿Con qué tipo de persona mi paciente prefiere relacionarse? ¿Cuáles son las emociones que dominan a mi paciente? Entonces nosotros vamos a registrar también todas las conductas llamativas de la vida diaria en relación a la alimentación, al sueño, a la higiene personal, ¿sí? O a todo aquello que a ustedes les llame la atención, ¿sí? Porque eso va a servir como una alternativa a la hora de trazar estrategias clínicas dentro del equipo terapéutico, ¿sí? Bien. Quinta creo que es. Ayudar a reinvestir. Esa es otra, o cuarta, no me acuerdo. A ver, acá ya hablamos más de la parte psicológica, ¿sí? Del grado de vulnerabilidad que tiene el yo en lo que es la psicosis. El acompañante terapéutico se ofrece, ¿sí? A la manera de un organizador psíquico, ¿sí? Que es capaz de ¿qué? De intervenir, de decidir por el paciente, ¿sí? En aquellos momentos en el que el paciente es incapaz de hacerlo por sí mismo, ¿sí? Entonces nosotros muchas veces asumimos por momentos funciones del yo del paciente, ¿sí? Porque el paciente está comprometido y está debilitado por su enfermedad. Bien. Otra función es habilitar un espacio para pensar, ¿sí? Bien. El acompañante se incluye entre las actividades terapéuticas del paciente, ¿sí? Y siempre lo hacemos con disposición dialógica, ¿sí? Otra función, orientar en el espacio social. El paciente perturbado psíquicamente, ¿sí? Muchas veces se encuentra perdido en un espacio social que no domina, ¿sí? Muchas veces sufre una importante desconexión del mundo que lo rodea. Entonces, en la medida que el tratamiento lo permita, el acompañante tendrá esta función de paliar esas distancias, facilitándole el encuentro, ¿sí? De forma paulativa, de forma dosificada, con algo que ese paciente perdió, ¿sí? Puede ser las relaciones familiares, ¿bien? Y la última función es intervenir en la trama familiar. El acompañante terapéutico puede contribuir, ¿sí? Además de descomprimir, de amortiguar ciertas interferencias en las relaciones del paciente con su familia. ¿Sí? Bien. A ver, en la actualidad estas funciones que fui nombrando se consideran mucho más flexibles, ¿sí? Porque varía con respecto a cada caso particular. Bien. ¿Vamos hasta allí? ¿O voy rápido o voy lento ahora? ¿Vamos? Miren que sí, vos.
Mire que recién arranco, esta es la primera clase, ustedes me hacen hablar mucho. Bueno, seguimos entonces. Entonces, a partir de todo lo expuesto en relación a las funciones, ¿sí? Es que se hace, digamos, imprescindible también mencionar a la posición ética del acompañante terapéutico, que también está dentro del curso, hablar un poquito de la ética, ya que no podemos quedarnos solo en la función, ¿sí? Debemos pensar al acompañante como persona, ¿sí? Si solo tenemos en cuenta la función, ¿sí? Sería muy difícil poder desplegarse, ¿sí? Si hablamos de reconocer a un otro significativo, ¿sí? Debemos partir de un punto que es un punto nodal, ¿sí? Debemos reconocernos nosotros, ¿sí? O debemos, sí, reconocernos nosotros como personas distintas, como personas diferentes, ¿sí? Como personas significativas para otros, con potencialidades propias, para así poder reconocer al otro humano, ¿sí? Y al reconocerme a mí como un ser creativo, ¿sí? Y el otro, que en este caso sería el paciente, se reconoce como tal, es posible que se dé una respuesta que sea única, originales, propias, ¿sí? Ya que el espacio del acompañamiento se presenta como un espacio propicio para desplegar las capacidades creativas presentes, ¿sí? Y ayudar también a vislumbrar todas las potencialidades que tiene ese paciente, ¿sí? Y ahí radica también la importancia de la postura ética al respecto, ¿bien? Que ya vamos a desarrollar más adelante el tema de la ética dentro del acompañamiento terapéutico, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sigo? Bien. Entonces, con respecto al rol del acompañante terapéutico en la estrategia de un tratamiento, ¿sí? También vamos a tomar un artículo que aportó Rossi y aportó Pulices en el 94, que plantean que la función del acompañante terapéutico en un tratamiento no es que puede definirse así a priori, ¿sí? Dar una definición, digamos, generalizada, ¿sí? Los autores plantean más que nada que no se puede buscar la función del acompañante terapéutico y tratar de definirla en forma aislada, ¿sí? Sin una relación a lo que sería la práctica, a un encuadre, que ya vamos a ver lo que es un encuadre, ¿sí? A la dirección de un tratamiento, como algo estereotipado o general. ¿Bien? Entonces, con respecto al aporte del acompañante terapéutico como miembro de un equipo terapéutico, que esto quiero que también quede claro, la existencia de un acompañante terapéutico presupone la existencia del equipo terapéutico, ¿sí? Se supone que nosotros como acompañantes terapéuticos no podemos seguir un tratamiento con el paciente si no tenemos un equipo terapéutico. Porque ¿qué pautas y qué estrategias o qué objetivo voy a seguir yo si el equipo terapéutico no existe? Terminamos siendo cuidadores. Por eso me gusta mucho diferenciar, que lo vamos a ver más adelante, la diferencia entre cuidador y acompañante, porque la gente no la sabe, ¿sí? Y muchas veces van a recibir llamadas seguramente o han escuchado de algún compañero que quizás es acompañante
que lo llama la propia familia y dice, te necesito para trabajar o necesito un acompañante terapéutico. Bueno, perfecto, uno va a su entrevista, todo. ¿Y cuál es mi función o cuál es, sí, mi rol? Y vos al paciente lo tenés que bañar, lavarle los platos, hacerle la comida. ¿Usted me está contratando a mí como acompañante terapéutico o como niñero o como cuidador? Dígame porque no lo entendí. ¿Sí? Entonces vamos a ver después, obviamente, cuáles son las funciones de cada uno, pero siempre es algo que yo digo en mis cursos y le digo a mis alumnos. Ustedes van a saber cuál es su rol, cuál es su función. Ahí te dejo, Patrick. Pero después, si ustedes dicen sí acepto, su palabra vale. Y el sí acepto le van a tener que limpiar la casa de acá hasta que dejen de trabajar. ¿Se entiende, no? Sí, después quedan cada uno, pero después no se me quejen de que, ay, me hace cocinarle al mediodía y mi función no es cocinarle. Usted lo aceptó, mi hija. Bien, Patri, ¿querías decir algo? Habilita el micrófono, Patri, no te escuchamos. Toca la pantalla. Profe, Sí, Sandra. una consulta. Sí. Creo, se me hace a mí, no sé, a lo mejor estoy equivocada como recién empiezo también con este curso. Creo que la familia o la persona que te llama, creo que también tendría un conocimiento de qué es lo que es un acompañante terapeuta, perdón. Muchos no lo saben. Por eso le digo, creo que algunos que creo que tendrían que tener también un conocimiento o una idea más o menos qué es lo que es el acompañante terapéutico, Sí, porque muchos los confunden con cuidadores. sí, después Entonces lo venir, vamos, perdón, Sandra, que te interrumpí. Digo que eso entra dentro del encuadre donde somos nosotros los que vamos a tener que explicar a la familia y hasta claro, muchas veces al equipo terapéutico cuál es nuestra función y nuestro rol. sí, sí. Sí, le hago como ese comentario porque acá en el lugar donde yo vivo hay muchas chicas que son cuidadoras nomás y trabajan en los hogares de ancianos, digamos. Y Claro, es como que no diferencian bien el rol que cumplen, digamos. exactamente. Así es. Patri, toca la pantalla, estás en el celu, ¿no? Toca la pantalla y abajo te va a aparecer un microfonito. ¿Sí? Apretá el microfonito para habilitar. Ahí, Ay, ahí, ay, ¿me escucha? ahí sí. Buenas tardes, Ahora sí. profesora. ¿Cómo estás? Yo hice un curso hace 11 años, 11 o 12 años, no me acuerdo bien, de cuidadora, pero Bien, yo, los lugares que yo trabajé, profesora, hacía de todo. Completi- multifunción. Trabajé casi 8 años en casas de familia cuidando y me tocó cada caso, pero tenía que hacer todo porque la misma familia confunden cuidadora domiciliaria con empleada doméstica. También, Pero también. tenemos la culpa nosotros porque a ver, yo hice el curso porque me encanta cuidar abuelos. Entonces no me importaba tener que limpiarle, tener que hacer todo, no, no. Por eso, Pero eso lo elegiste entonces. exactamente. Y lo que pasa de que mucha gente se abusa por tras de eso. Sí, también pasa. Porque en el curso que yo hice de cuidadora, a mí me enseñaron que los sentimientos se dejaban en la puerta. Y uno no puede, profesora, dejar los sentimientos, uno se encariña con los abuelos. Me Sí, pasó que hasta me agarró depresión 3 meses cuando perdí una abuela que amaba. La sí. he sentido más profesora yo que los hijos. No, Con eso le digo.
A ver, la idea sí es, como te dicen, Patri, dejar los sentimientos de lado, pero discúlpenme, somos seres sociables y a mí, no sé, los sentimientos creo que nunca se dejan de lado, porque como dice Patri, uno se encariña, ¿viste? Es como que... y ya en el solo hecho de tener que formar un vínculo, ya hay sentimientos de por medio, ¿sí? Lo que no tenemos que tratar de hacer es pasar ese vínculo, por decirlo de una manera, no abusemos del vínculo, porque nosotros estamos ahí por un tratamiento para mejorar la salud, la vida del paciente, sabemos que tenemos un objetivo. Pero a mí, discúlpeme, en el que no tenga sentimientos al finalizado su trabajo, no les creo, porque esto es muy humano, ¿sí? No hay que pasar, o sea, no hay que pasar límites. Yo me pasaba los límites, profesora. Yo me pasaba. Más, uno se encariña muchísimo con los abuelos. Sí, sí, pasa también mucho con los niños. Bueno, creo que con todas las personas. A mí me pueden los abuelos, más que los niños. Ya con la mía, no más de 10 que tengo en casa, por ahí. No, yo prefiero los abuelos y no los niños. Hace 4 años que dejé de trabajar, porque estoy dando, a ver, yo soy de Jujuy, pero hace 4 años que estoy acá en La Plata, cuidando a mis nietas, y no veo la hora de irme a trabajar con los abuelos. De volver. Pero no. Bueno, chicuelos, me queda 1 minuto. Escuchen, próxima clase, obviamente, seguimos con este tema. Vamos a terminar de hablar del aporte del acompañante terapéutico como miembro de un equipo terapéutico, que en realidad vamos a comenzar, porque ni lo hablé, solo dije algo. Vamos a hablar de lo que es un poquito el espacio de supervisión, la diferenciación del rol del acompañante terapéutico, y me queda también lo que es perfil, habilidades y características del acompañante terapéutico. Y después vamos a hablar de la especificidad del encuadre del acompañamiento terapéutico, que ahí entraría lo que es el rol del acompañante terapéutico, el espacio, los horarios y los honorarios, que es fundamental, ¿sí? Y si llegamos, obviamente también vemos lo que son las modalidades, tanto institucionales, acompañamiento ambulatorio, internaciones domiciliarias y las áreas de inserción. ¿Sí? Después me quedaría seguir hablando de los momentos del vínculo, bueno, me queda bastante, ¿sí? Pero bueno, si llegamos, vemos hasta ahí, si no vemos hasta dónde llegamos, ¿sí? Pero seguimos hablando de este tema, que es el comienzo, para que ustedes también sepan cuál es su función, cuál es su rol, que lo tengan bien claro, que esta es la parte primordial, digamos, de todo el curso. ¿Sí? Que ustedes sepan cuál va a ser su función, cuál va a ser su rol, para que no se confunda. ¿Sí? Bien, chicuelos, les prometo que voy a tratar de ir más despacio, ustedes párenme, no tengan vergüenza de decir, profe, baje un poco, porque ya saben que me voy. Lo que pasa es que mis ideas van más rápido que mi cabeza, que mi habla, entonces yo quiero que se equiparen y por ahí me voy. Porque soy muy olvidadiza, me olvido lo que pienso, entonces quiero decir todo junto y por ahí no sale. Entonces usted dígame, profe, vuelva, o tírenme una de las últimas palabritas que dije, así yo rebobino y digo, dije tal cosa. ¿Ok? ya me van a conocer y van a decir, profe, cállese un poco, si no. ¿Ok? Bien, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles, iba a decir martes, miércoles a las 14 horas, ¿sí? 14:01 comenzamos, ¿sí? Bien, gracias a cada uno de ustedes por estar. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Un beso enorme, que tengan una hermosa semana. Buen fin de gente. Buen fin de. Gracias. Buen fin de semana, profe.